Hola amigos, bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Es un privilegio que usted ya está acompañándonos esta noche. Gracias por su sintonía, gracias porque noche tras noche usted nos está sintonizando y nos llena de mucha alegría saber que los temas que estamos compartiendo han sido de mucha bendición para sus vidas y para las de sus familias. Gracias por los comentarios que nos hacen llegar todos los días a través de Facebook, por teléfono, en la calle. La verdad es que eso nos llena a nosotros de muchas ganas de seguir trabajando en esto que es la obra del Señor. Bueno, para iniciar ya el programa del día de hoy, vamos a tocar un tema muy interesante, es acerca de jóvenes. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes yo tuve esta idea muchas veces que el evangelio es algo aburrido. Pero cuando uno entra a los caminos de Dios, uno se da cuenta que esto no es así, que dentro del evangelio hay muchas cosas divertidas. Y uno de los mandamientos que le manda a hacer Dios a los jóvenes es: alégrate, joven. Dios no quiere una juventud apagada, Dios no quiere una juventud que esté triste, una juventud que esté derrotada. Lo que Él quiere es una juventud alegre, una juventud que trabaje, una juventud que sea muy dinámica. Entonces, para profundizar más en el tema, nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía de Ministerios Ven Señor Jesús. Pastor, bienvenido. Bueno, pues la primera pregunta sería: ¿cuál es el rol, pastor, de un joven dentro de una iglesia? Hola Andrés, qué bueno que estés con nosotros en el programa, y a nuestros televidentes darles la bienvenida. La verdad es de que, como tú bien lo dijiste, es un mandamiento, ni siquiera es una sugerencia, es un mandato de Dios: alégrate, joven, en los días de tu juventud. Es decir, que no se da ni siquiera la opción a que haya un joven medio alegre o totalmente desabrido, amargado, agrio, sino que es una orden: alégrate, joven. Lamentablemente a veces uno va a convivir con algunas personas y dentro de esa convivencia pues hay algún joven, alguna señorita, y siempre anda así muy mal encarada o mal encarada. Entonces de repente uno por preguntón siempre dice: ¿y por qué está enojada? ¿Qué le pasó? Y le dicen: es que está en la época de su juventud, es que está entrando a la adolescencia. Como que la adolescencia fuera, como que lo estamos permitiendo, un tiempo de que el joven puede amargarse y ser un amargado. En términos guatemaltecos y chapines, un trompudo. No sé por qué hay mucho joven así. Y los padres lo justifican: es que está en su adolescencia. Como que fuera algo permitido, algo normal en la biología, que la juventud sea una etapa de amargura y de tristeza. Realmente había que revisar por qué ese joven está amargado, por qué esa señorita está amargada, porque el tiempo de la juventud, de la adolescencia, debería ser una etapa de alegría y de felicidad. Aquí habría que revisar el corazón, escanear el corazón de un joven, porque en una etapa tan hermosa y tan linda de la vida, porque en vez de disfrutarla, en vez de estar en un tiempo de alegría, de total explosión de júbilo, porque está amargado, porque está triste, porque es callado, porque es retraído, porque todo le cae mal. Si hay sol está de malas, si está nublado está de malas. En fin, habría que ver por qué el joven está así. De hecho, la culpa en mucho lo debemos tener los padres cuando hay un joven así. La Biblia es muy clara cuando dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: guardando tu palabra. ¿Pero por qué se dice eso? ¿Por qué la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Quiere decir que el camino del joven no es allanado, no es parejo, no es un freeway, sino que realmente es un camino que ya está escabroso, accidentado, ya hay baches, ya hay cosas que surfear. Y la pregunta es: ¿y por qué el joven no tiene un freeway totalmente aplanado? ¿Por qué? Porque a veces los padres cometemos errores. De hecho, esto lo tiene que hacer todo joven. Todos los padres somos malos, en el sentido que cometemos errores con buenas intenciones. Jesús lo dijo de esta manera: vosotros siendo malos, le habló a todos los padres, sabéis dar buenas cosas o dádivas a vuestros hijos. Ahí el Señor Jesús, a todos los padres de familia, nos metió en una canasta de que somos malos para ejercer la paternidad. Una madre, para ejercer su maternidad, va a cometer errores. A veces hay jovencitos que dicen: ¿cómo no fue fulano mi papá? Él hubiera sido mi papá. De todos modos tiene errores. Y si ya le descubrió un joven errores a sus padres, bueno, bienvenidos al planeta Tierra. Los padres somos malos, cometemos errores, no queriendo hacerlo.
Estoy hablando de padres normales, de padres cristianos que queremos agradar a Dios, sin embargo cometemos errores. Y cometemos errores porque para nosotros todo es nuevo. A veces manejamos temores, celos, inseguridades, y por eso es que más nos equivocamos, con buenas intenciones, pero nos equivocamos. Entonces, el joven tiene que partir con esto. Todos cometemos errores. No hay un padre perfecto. Aunque así lo parezca, todos los padres cometemos errores. Claro, unos más, otros menos, pero el tema es de que todos cometemos errores. Y entonces, lamentablemente, en esos errores, a veces nosotros mismos, los padres, nos hemos encargado de hacerle el camino al hijo escabroso. Ya sea por maldad nuestra, hablábamos en un programa pasado contigo, de que dejamos a veces lazos generacionales, facturas pendientes, maldiciones que cobrar. A veces con nuestros errores de conducta, separaciones, divorcios, gritos, violencia, pobreza, escasez. En muchas cosas, a veces cometemos errores con nuestros hijos. Pero entonces aquí viene la sabiduría del joven, porque el joven no lo tiene todo perdido. Es un engaño del diablo que porque papá, mamá cometen errores, o quizá no conoció a su papá o a su mamá, ya por eso se va a tener una vida fracasada, de decisiones diabólicas como drogarse, estar en una vida desobligada, donde ya abandonan los estudios, donde reprueban cursos, donde se vuelven rebeldes. No tienen por qué tomar esas actitudes, porque hay muchos ejemplos de jóvenes donde sus hogares son malos, pero con inteligencia y sabiduría de Dios salen adelante en la vida y llegan a ser totalmente diferentes en la vida, en el porvenir, a lo que vivieron en la casa. Entonces no es una excusa decir, como mi casa está mal, entonces yo también voy a vivir una vida mala. Ahí es donde el joven tiene que ser inteligente. ¿Cómo poder el joven caminar en este camino que a veces los padres, los abuelos, bisabuelos, por errores han cometido? ¿Cómo hacerlo? Guardando la palabra. El joven que se meta a Proverbios, ahí va a encontrar sabiduría en Proverbios. Y entonces va a encontrar cómo poder decidir, cómo poder guardarse. Está bien, no tienes papá, no tienes mamá. Eso no lo puedes evitar. Son cosas donde alguien ya hizo tu camino cuesta arriba, pero no por eso es imposible salir adelante. No por eso vas a tomar decisiones de irte a drogar, de irte a tomar, de ir a parrandear todas las noches, de dejar, abandonar, abortar los estudios, de perder cursos solo porque es que mire lo que está pasando con mi mamá, mire lo que hace mi papá. Eso no son pretextos. Si guarda un joven la palabra, debe tomar actitudes diferentes a las que está viviendo carnalmente su casa y salir adelante en la vida. ¿Cómo podrá un joven con un camino torcido, un camino que no está bien, cuesta arriba, cómo poder caminar en ese camino? La palabra es muy clara, guardando la palabra. Para eso el joven tiene que interesarse por la palabra de Dios. Tiene que interesarse por la Escritura y ver la forma de guardar la Escritura y conocer al Dios de la Escritura. Entonces, como bien dice la Escritura, hay un mandamiento al joven. Alégrate. Si no eres alegre es tu responsabilidad, no la de Dios. Si eres una persona amargada como joven, no es culpa de Dios, ni siquiera de la sociedad, ni siquiera de las circunstancias que te tocan vivir. Es de responsabilidad de cada joven ser alegre y ser feliz. Decir, bueno, estoy viviendo esto, pero eso no va a ser eterno. Los problemas no son eternos. Dios sí es eterno. Los problemas no son todopoderosos. Dios sí es todopoderoso. Los problemas no son derribadores si yo no lo quiero, porque yo puedo conocer al Dios de la Biblia que me hace más que vencedor sobre los problemas, sobre los conflictos que viva con mis padres, con la casa, en la escasez, en la salud y salir adelante en la vida. Tenemos el caso de David. David tiene un hogar destruido, él no vive con su madre, él es un hijo de pecado, de adulterio. Sin embargo, salió adelante en la vida, llegó a ser el segundo monarca de Israel. Llegó a ser el hombre más importante de la nación, más importante de la tierra, como lo es Israel. ¿Y cómo lo logró? Sencillo, guardando la palabra, cuidándose, no amargándose, no dejando que las circunstancias lo amargaran, no dejando que las circunstancias lo opacaran, no derribándose como muchos se derribaban, sino que él se sobrepuso a lo que estaba viviendo personalmente, en casa, en familia, en la nación, porque era una nación que estaba en problemas con Dios por estar en pecado, un rey endemoniado. Sin embargo, sale adelante en la vida y se convierte en el hombre más importante, en la lámpara de Israel. ¿Cómo? Guardando la palabra. Entonces él le aconseja a los jóvenes, después de haber sido un joven que pudo haber tomado caminos torcidos, caminos de rebelión, caminos de amargura. Entonces él le enseña a los jóvenes cómo salir adelante en la vida. ¿Cómo salir adelante un joven? Bueno, guardando la palabra. Entonces
el mandamiento tú lo mandaste, tú lo dijiste, está muy claro en la Escritura, alégrate joven. Entonces es responsabilidad de cada joven estar alegre o vivir amargado. No es responsabilidad de Dios, ni siquiera de la familia, ni de la sociedad. Es responsabilidad de cada uno, guardando la palabra, viviendo una experiencia con Dios, ser un joven alegre. Amén. Tú lo decías hace un momento, que no hay excusas para ver a un joven enojado, un joven amargado, un joven que tiene cargas. ¿Por qué? Porque David, tú lo decías, un hogar desintegrado, solo vivía con el papá ni siquiera lo quería, lo tenía apartado de los demás hermanos, pero él guardó la palabra de Dios, estuvo en los caminos de Dios, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día se maneja mucho la presión de grupo. Yo hago esto porque me obligan, es que mis amigos lo hacen, entonces yo lo hago. Pero tenemos también otro ejemplo en la Biblia, y no es un joven. Es un joven que contagia a sus amigos para no contaminarse del mal. Vamos a hablar de esta historia. Llega Daniel y a él y a miles de jóvenes de Israel los traen, pero traían a jóvenes inteligentes, jóvenes que estudiaban, que estaban preparados. Entonces viene Daniel, y cuando lo llevan al castillo, entonces él ve un mundo, pero un mundo que no era como él le habían enseñado lo que era correcto. Entonces Daniel viene y propone en su corazón no hacer lo que hacen los demás, pero los demás jóvenes de Israel decidieron contaminarse. Ellos sí se perdieron, a excepción de él y sus amigos, pero aquí está lo importante: él contagió a más personas de esto positivo. Entonces nuestro trabajo como jóvenes no es dejarnos llevar por la corriente del mundo, sino que nosotros atraer a más jóvenes a nuestra convicción, a nuestra manera de vivir. Sí, mira, tú le estás poniendo bien el ejemplo de Daniel, porque como bien dices, Daniel tenía la opción de hacerse la víctima y decir, bueno, por mis padres estoy en este país como esclavo, como extranjero, como un ciudadano de segunda categoría o tercera, porque soy un esclavo. Vengo en calidad de esclavo, de conquistado por el pecado de mis padres. ¿Y dónde está aquel Dios todopoderoso que iba a guardar a Israel y la simiente bendita de Abraham? Entonces yo me tiro al mundo. Y tenía todo el financiamiento, tenía todo para poder perderse en los placeres de Babilonia. Y todos sabemos que Babilonia es la cuna de la perversión. Si hubo un Sodoma y un Gomorra, es porque existió un Babilonia. Si hubo un Egipto mundano, es por Babilonia. Y Daniel no llegó a Egipto, llegó a Babilonia, a la cuna y al epicentro del pecado. Entonces, y ahí todo el mundo veía el pecado como algo normal. El alcoholismo se veía como algo normal. De hecho, había un dios dedicado al alcohol. La vida promiscua se miraba como algo normal en esas élites donde llegó Daniel. Perdón. Entonces Daniel bien pudo haber dicho, bueno, como esto aquí es normal, y como Dios nos trajo aquí, pues yo me rebelo y de alguna manera hago lo que hacen los babilonios. Pero aquí viene la identidad de una persona. ¿Qué identidad tienes? Porque cuando uno tiene identidad, no se deja arrastrar por las masas. Cuando uno no tiene identidad realmente quién es uno, entonces puede parecer un día borracho, un día puede parecer marihuano, otro día cocaímano, puede parecer violento otro día. Bueno, ¿por qué? Porque se deja arrastrar por la corriente, porque no tiene identidad. Lo hermoso de Daniel es que nos da un claro ejemplo de qué es identidad. Identidad es decir, yo soy un hijo de Dios. Esté en el templo, soy un hijo de Dios. Si estoy en mi casa, sigo siendo hijo de Dios. No cambio, soy un hijo de Dios. Soy una nación santa, soy un linaje sacerdotal de santidad. Esté yo en el mercado, esté en la calle, esté en la universidad, en el colegio, yo sé quién soy. Ese es tener identidad. Llego a Babilonia, pero traigo mi identidad. Yo no soy un babilonio, yo soy un judío, nacido de nuevo, con un pacto, una circuncisión al 8º día. Ese es tener identidad. Entonces ya no importa si la corriente te quiere llevar, va en contra de tu identidad, en contra de tu naturaleza. Es como que venga alguien ahorita y te diga, mire, vamos a rugir todos, no somos leones. Tienes claro que eres un humano. Dice, mire, vamos a comer carroña. Momentito, yo no soy un carroñero, yo soy un ser humano. Tienes clara tu identidad. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando tenemos identidad espiritual, entonces no nos dejamos llevar por la corriente porque sabes quién eres. Yo soy un sacerdote, soy un rey, yo no soy un inmundo. Entonces a mí no me asocien con esto, porque tengo identidad. No soy carroñero, no soy un perro, no soy un lobo.
no soy una serpiente, no soy un alacrán, no soy una cucaracha, no soy un gusano, soy un hijo de Dios. Cuando tengo clara mi identidad como Daniel, entro a cualquier esfera, a cualquier élite y no me contamino. El problema del cristiano, de mucho joven, es que no tiene identidad. Entonces, como está de moda la fornicación, todos fornican. Y como eso es algo normal, pues solamente con protección hay que hacerlo. Pero no tienes identidad. Cuando un cristiano tiene identidad, un cristiano sabe que es una persona que se debe a los principios y fundamentos de la palabra, entonces no lo hace. Aunque parezca una persona fuera de moda, aunque parezca una persona anticuada, al final, tú no te debes agradar a los hombres, te debes agradar a Dios. Esta es una situación. Entonces, qué bueno lo que tocas de Daniel, porque Daniel es un claro ejemplo de una persona que no solo se guarda, sino que también ejerce un liderazgo. Porque cuando la Biblia dice que fuimos llamados a ser cabeza y no cola, es porque Dios espera que donde quiera que estemos ejerzamos un liderazgo. No que alguien ejerza un liderazgo sobre nosotros, sino que Dios está pensando que cada uno de nosotros, donde quiera que nos vamos a desenvolver, vamos a ser cabeza y no cola. Es decir, no va a haber una cabeza que nos guía donde Él quiera. Y si la cabeza es una cabeza rebelde, vamos a ser rebeldes. Y si la cabeza es una cabeza ¿qué te digo? Promiscua, vamos a ser promiscuos. Momentito, el creyente donde quiera que llegue tiene que saberlo, y en su identidad está: yo soy cabeza, no soy cola. Entonces, como soy cabeza, tengo el poder, la facultad de poder influenciar a la gente que me rodea. Y Daniel es lo que hizo. Bueno, aquí podré venir como un ciudadano de tercera categoría, pero yo soy cabeza. Y entonces hace una influencia sobre sus amigos, sobre Sadrac, Mesac y Abednego y otro grupo más de personas, y no se contaminan con el vino del rey. Y hacen pruebas y ensayos. La cosa es no fallarle a Dios. ¿Cómo lo logra Daniel? Estableciendo un liderazgo, y un liderazgo desde luego basado en la Escritura. Y cada vez que un joven, donde quiera que esté, quiera hacer un liderazgo basado en la Escritura, va a tener el respaldo de Dios. Claro, como Daniel va a tener persecución, la burla de la gente que nunca va a entender esto, pero al final va a tener tal influencia donde va a poder rescatar a sus amigos del horno de fuego. Él mismo va a rescatar su vida de la fosa de leones, activando lo sobrenatural. Porque Dios se compromete, y eso lo tiene que escuchar bien un joven, Dios se compromete a respaldar al joven que quiere agradarlo. Dios siempre va a respaldar al hombre que quiere agradarlo. Claro, vamos a estar expuestos a la burla, a la censura, a la crítica, pero al final los que nos critican no nos dan de comer, ni de ellos fluye la bendición hacia nuestras vidas. Nuestra bendición fluye de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros decidimos agradarlo, y decidimos como Daniel, y proponemos desde nuestro corazón no contaminarnos con Babilonia, entonces obviamente vamos a tener resultados gloriosos, que Dios va a activar el ministerio angélico, Dios va a activar su propia persona en los hornos de fuego para ministrarnos y bendecirnos, y darle a entender a todo el mundo que no estamos solos, que nuestra fe no es una fe de locos, sino que es una fe que se establece en una sobrenaturalidad que Dios mueve alrededor del joven que quiere agradarle. Amén, pastor. Tú lo decías, que a Daniel no le importaba lo que dijera la gente, pero a la larga Daniel tuvo una recompensa. Él estuvo en un puesto importante durante 3 reinados. 4 reinados, pasaron 4 reinados, y él seguía estando en un puesto muy importante. Era el segundo. Era el segundo, pues la verdad es que estaba muy alto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque los demás, los que dejaron influenciar, los que empezaron a tomar, terminaron borrachos. Y hoy en día pasa mucho eso. Las personas, no, es que yo solo tomo una, pero así se empieza. Y uno acaba, ya después, las consecuencias son a largo plazo. Pero hay que preguntarle a los alcohólicos, que ya no pueden salir de ahí. ¿Cómo comenzaron? No comenzaron con grandes borracheras, comenzaron con el trago social. Y a veces creemos que tenemos el dominio de las cosas, y a veces nos llamamos engaño nosotros mismos, y a veces ya perdimos el control de las cosas. Yo conozco hombres que dicen, yo tomo cuando se me da la gana, pero siempre anda tomando, no cuando se le da la gana, sino cuando ya la atadura se lo demanda. Hasta momentos de nosotros tenemos en nuestra sociedad aquí en Quetzaltenango profesionistas importantes que fueron buenos estudiantes, que podrían estar ahorita en eminencia, estando estorbados por el alcohol, por las drogas. Y no hay un caso, son muchos casos de gente que destruyó su hogar, su matrimonio, el corazón de sus hijos por el alcohol. Entonces, no hay que jugar con eso.
No hay que creerse muy sabio. Mira, lo que tú estás haciendo es muy puntual. La verdad que yo te bendigo por estar en este programa, porque creo que estamos haciendo cosas muy importantes para la juventud. Cuidado con ese juego de que solo es una, de una en una puede terminar amarrado y esclavizado al alcohol. Sigue, perdón. Amén, pastor. Entonces, lo que yo hablaba, las consecuencias de hacer las cosas mal vienen a largo plazo, no es en el momento. ¿Por qué? Porque un joven, pues hasta cierto punto es fuerte, pero ya cuando uno crece, pues vienen enfermedades, pues incluso una familia se puede desintegrar por cosas que empezaron en nuestra juventud. No solo es alcoholismo, son drogas, son mentiras, todas estas cosas que parecen en la juventud que es algo muy pequeño, pero cuando uno va creciendo se van haciendo más grandes. Yo lo decía, causan enfermedades, cuántas personas mueren de cirrosis, cáncer en el pulmón, incluso diabetes, por hacer las cosas mal. Entonces, controlémonos, tratemos de hacer las cosas bien, despacio, agrademos a Dios, incluso agrademos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque no hay mayor satisfacción para un padre que saber que su hijo pues no está en la noche pues perdido, desaparecido, quién sabe dónde esté. O sea, tratemos de hasta cierto punto también agradar a nuestros padres. Hagamos algo diferente, no nos dejemos contagiar por las demás personas. Ahora, cuando nosotros analizamos la iglesia desde que se fundó en los Hechos hasta hoy en día, siempre la palabra de Dios nos habla de jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes siempre estaban metidos en la iglesia. Y estos jóvenes pues eran jóvenes ejemplares. No eran jóvenes que solo iban a la iglesia porque los papás los llevaban. Eran jóvenes que tenían la convicción. Tenemos el caso de Esteban, Timoteo. Eran jóvenes que estaban en la iglesia, pero no era porque, es que mi abuela, mi mamá, mi papá, ellos son cristianos. No, ellos iban porque en serio tenían una relación con Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar los jóvenes. ¿Sabes qué pasa? Que a veces los padres solamente creen que el éxito de la vida está en que el hijo llegue a ser un abogado, que llegue a ser un ingeniero, que llegue a tener una solvencia económica. Lamentablemente estamos muy materializados en este sistema mundano en que vivimos. Entonces la gente se preocupa porque el hijo llegue a tener una buena profesión, se preocupan por el tipo de inglés que van a tener, el tipo de computación, las actividades deportivas, pero se olvidan de que nosotros no solo somos cuerpo y alma, tenemos un espíritu que debería tener una comunión con Dios. Por eso esta situación va más allá de que el joven llegue a ser exitoso profesionalmente, que llegue a ser exitoso en la rama donde se va a desarrollar, sino que tiene que ser exitoso en la relación que debe tener con Dios. Lo que pasa es que hay mucha gente que ignora que el Dios de la Biblia habla hoy, se mueve hoy, bendice hoy, sana hoy y se está moviendo de una manera poderosa a través de su Santo Espíritu. Entonces solamente la paternidad se está haciendo responsable en el hecho de que con que no tome, con que no fume, con que no sea drogadicto y que esté estudiando, ya con eso la libramos. Momentito, la vida va más allá de eso. Hay un Dios vivo, real, que quiere revelarse a los hombres y que realmente cuando una persona aquí en la tierra logra tener contacto con ese Dios, la vida le cambia, se transforma totalmente y llega a tener una realización a plenitud. La vida es algo más que una profesión, la vida es algo más que una empresa, la vida es algo más que no tomar, que tener una vida moral. La vida es conoce a Dios, conoce a tu Señor. Hay alguien que te formó, que te ama y que quiere tener comunicación contigo a través de su Santo Espíritu y que se está moviendo para tener comunión con los hombres. Cuando un hombre, un ser humano, un joven logra tener contacto con el Dios de la Biblia y le habla y le ministra y le llena y le sana y le purifica y le perdona, la vida de este joven jamás va a ser igual. Va a ser un profesional diferente, un padre de familia diferente, un ser humano diferente, porque Dios cambia y hace las diferencias en los hombres. Dios no solamente quiere que seamos exitosos en que tengamos casas, terrenos, bienes, propiedades. Él quiere que seamos exitosos en conquistar su corazón, en conquistar el lugar santísimo, en conocer su gloria, en conocer la revelación de su palabra. Eso es más emotivo que todo lo que se pueda conseguir en esta tierra en cuanto a bienes. Y desde luego ya la moral viene no como el deseo de vivir bien solamente, sino es el deseo de agradar a un Dios que conozco, un Dios que se me ha revelado, y Dios quiere revelarse. Lo que pasa es que hay muy poca inducción hacia Dios, hay mucha inducción a la religión, a prácticas religiosas, pero hay muy poca inducción a Dios. Y yo la invitación que hacemos es a que los jóvenes puedan conocer a Dios, más que una religión, más que una serie de prácticas e incluso de conocimientos, conocer al Dios de la Biblia. Después de conocer al Dios de la Biblia,
todo concepto toma sentido, color, sabor, pero tener conceptos sin conocer al Dios de la Biblia realmente ha de ser algo muy aburrido. Amén, pastor. También la invitación a los padres de que no es de que mi hijo va a la iglesia, ya con eso es suficiente. No, pues pues el hecho de ir a una iglesia no va a cambiar las actitudes afuera, es la relación que uno va a tener con Dios. ¿Por qué? Porque el ir a una iglesia, el pastor lo decía hace un momento, pues es solo religión. Pero ya lo importante es la comunión que vamos a tener con Dios. Lo importante es cuánto tiempo a solas vamos a estar con Dios. No en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia es muy fácil. Pero en lo privado, ¿cuántas veces vamos a estar nosotros con Dios? Y también, jóvenes, enamorémonos de Dios. Busquemos más a Dios. Estemos con Él. ¿Por qué? Porque Dios nos llena de muchas cosas que a la larga nosotros nos van a hacer felices. Y pues el tiempo se nos ha ido rápidamente, amigos. Así hemos llegado al final de este programa. Que Dios los bendiga. Gracias por su sintonía. Y esperamos verlos el día de mañana. Vamos a continuar este tema, entonces no se lo pueden perder. Feliz noche.